Acá en Sudamérica están pasando varias cosas y por lo mismo hemos convocado al cientista político, ex embajador, ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, a quien le damos la bienvenida. Gabriel, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Claudio, Constanza? Un gusto saludarlos. Sí, no, el gusto es nuestro, por supuesto, Gabriel, y queremos conversar con usted de varios temas, así que a lo mejor vamos a ir saltando un poco rápido para aprovechar el tiempo lo mejor posible y partir respecto de esta gira, ¿no?, que encabezó el presidente de la República, Gabriel Boric, a Brasil, una gira importante por el tiempo que se tomó para realizarla prácticamente toda esta semana y en un contexto además internacional donde al parecer este tipo de acercamientos, ¿no?, es muy, pero muy necesario para países como el nuestro, a propósito de lo que está ocurriendo con los gigantes, ¿no?, del norte y de oriente. ¿Cómo vio lo que ocurrió en esta gira, Gabriel? Bueno, lo encuentro muy positivo y creo que corresponde a un diseño de política exterior fijado ya desde los años 90, ¿no? Cuando empezó la reconstrucción democrática en Chile, se decidió por parte de quienes definían la política exterior que Chile debía reinsertarse en el mundo y tener las más amplias relaciones con todos los países, regiones del planeta. Esto básicamente también, no solo por un tema, digámoslo, de principios, sino también por una cosa muy práctica, porque nadie puede asegurar que un socio o una región del planeta no se desestabilice. Entonces siempre es bueno tener alternativas. Y por eso nos dedicamos, digo nos, porque en aquella época yo trabajaba en Cancillería, nos dedicamos a construir una red de acuerdos de libre comercio que no solo fue comercio también, tienen ese nombre, pero también involucró normas ambientales, normas laborales que permitieron elevar el estándar de la vida en el país. Y yo quisiera recordar también, Claudio, que esta gira se entronca muy cercana a la gira que se realizó con India, que es un continente, un país continente de 1.200 millones de habitantes, de manera tal que se cumple aquella enseñanza que nos dejó la tragedia del salitre a los chilenos, de que nunca hay que depender de un solo producto, ni de un solo cliente, ni de un solo proveedor. Y entonces hoy día, gracias a que nos funcionó esa estrategia, seguida como una política de Estado, hoy día podemos tener estas alternativas. Gabriel, muy buenos días. Quiero tirar esa línea en la que usted nos pone también con acercarnos a India, acercarnos a Brasil, pero también ponernos en la invitación o la mano que le extiende el presidente Lula da Silva al presidente Boric de asistir a la cumbre BRICS y de acercarse también a esas relaciones. ¿Cómo ve esa invitación? ¿Cómo ve esas relaciones también? Bueno, es muy sugerente. Los BRICS es una coordinación, no es una alianza de países todavía, es una coordinación Ujú. que emerge sobre todo en el mundo, llamémoslo como lo llaman algunos, el sur global, o sea, digamos, ¿no? Que son los países preferentemente de Asia y de África y varios de América Latina. Eh, Se inserta, en mi opinión, en una política que no es, que es más, primero nacional, es una definición estrictamente soberana chilena. Segundo, que tiene que ser evaluada como corresponde, pero al mismo tiempo es una política que no es contradictoria con las otras alianzas y sociedades que hemos establecido históricamente. Lo que sucede es que hoy día la economía mundial está cambiando y una parte importante de la economía mundial, tanto no solo en comercio, sino también en tecnología, en infraestructura, en inversiones, se está trasladando al Asia. Y es un Asia dinámica, ¿no? Yo no solo me refiero a China, ¿no? Hay países como Corea del Sur, como Japón, que son reales potencias en las cuales nosotros también tenemos una muy buena relación.
Ujú. Gabriel, el sentido común nos dice que ante vicisitudes o escenarios de incertidumbre internacional como este, Latinoamérica o por lo menos Sudamérica debiese actuar como un bloque, ¿no? Tomar decisiones en conjunto, apuntar precisamente hacia esa unidad y de esta forma tener una mayor robustez a la hora de enfrentar a estas grandes potencias del norte como Estados Unidos o de Oriente como China. Pero sabemos que históricamente esa unión, ese avance se ha visto dificultado por los diferentes procesos políticos que se dan al interior de cada país. Y hoy estamos enfrentados a un escenario donde hay países que tienen o apuntan hacia un camino muy diferente respecto de otros. Por ejemplo, la Argentina de Milei tiene muy poco que ver con la Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, o la Colombia de Petro muy poco que ver con el Ecuador de Daniel Noboa. Y en ese sentido, acercamientos como el del presidente Gabriel Boric con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, podrían apuntar a fortalecer aquellas relaciones entre aquellos países, entre comillas, más afines. ¿Y qué pasa con esta suerte de polaridad, ¿no?, que hay en la región actualmente? Correcto, mira, yo comparto contigo, bueno, y en la historia, en el plano de la retórica, la unidad latinoamericana es proclamada por todos, pero muy frustrada hasta el momento. Y eso se expresa también en los organismos multilaterales, ¿no? Empezando por la OEA, digamos, para decirlo derechamente. Pero también es un problema pensar de que las relaciones internacionales son ideológicas. Eso corre. Las fronteras ideológicas es algo que ha demostrado ser muy nociva al final, porque los países lo que tienen que buscar son el desarrollo de sus intereses afines y con el respeto con aquellos con los cuales discrepamos. Pero pongo un ejemplo. Hoy día, para no irme muy lejos, en Sudamérica, que es nuestro entorno más cercano, varios países compartimos la misma circunstancia de Chile. Nuestro principal socio comercial es China, y al mismo tiempo un vecino con el cual tenemos relaciones de múltiples tipos es Estados Unidos. Y durante tiempo fue nuestro principal y único socio, digamos, comercial, junto con Europa. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo nombro 4 países que ideológicamente son muy distintos. Perú, presidido por la presidenta Boluarte, Lula da Silva, Milei y Boric, presiden países que tienen economías que comercian preferentemente con China, pero que al mismo tiempo les interesa tener relaciones amistosas con Estados Unidos. Aunque, o sea, tenemos el mismo desafío. Y por tanto es posible encontrar una respuesta común. ¿Qué es lo que la práctica, y aquí voy a hacer algo políticamente incorrecto? Yo creo que un problema nuestro es que todos los temas multilaterales tendemos a crear un organismo. Es como en Chile, que hay un problema y hay que crear una ley y hay que crear un ministerio. No, se pueden crear mecanismos ágiles, ad hoc, sin burocracias, que en este caso coordinen la política comercial, armonicen en lo posible, porque tienes razón, es mejor negociar cuando uno está acompañado, y seamos sinceros, el principal socio en esto en Sudamérica es obviamente Brasil, y seguido de Argentina, son las economías más fuertes de América Latina. Nosotros somos, para darle una idea, todo el PIB de Chile cae como en la tercera parte del PIB del estado de Sao Paulo. La población chilena no alcanza a la población de Shanghái. O sea, de repente somos muy autorreferentes, ¿no? Somos un país abierto, relativamente ordenado, tenemos que mejorar eso un poquito, yo creo, pero tenemos los desafíos comunes independientes de las ideologías, porque lo peor que nos puede pasar es que la estrategia de desarrollo, y me quedo con esto para cerrar, ¿por qué no es posible esa unidad? ¿Por qué no es posible superar la retórica? Porque hay estrategias de desarrollo distintas. Hay un grupo de países que son muy estatistas, llamémoslo así, en su modelo. Pongamos un extremo Cuba, Venezuela. Y hay otros países que son muy abiertos.
entre ellos nosotros, ¿no? Nosotros somos hoy día un duty free global, digamos. Uno puede encontrar de todo en Chile. Merced a esta cantidad de acuerdos de libre comercio, la mayoría de los productos, sobre todo los industrializados, se venden a precios normales, digamos, en Chile, sin aranceles. Por eso, entre comillas, se explica que tantos argentinos vengan a comprar computadores, celulares a Chile, porque les sale muy barato en relación a lo que pagarían en su país. Entonces, en mi opinión, lo que a Chile le conviene es asociarse pragmáticamente, sin burocracias, y eso yo creo que es perfectamente posible. Gabriel, quiero pasar a preguntarle por vecinos, porque en la región hay una suerte de multicrisis que tiene que ver con, bueno, legitimidad en la política, con seguridad, con economía. Uno mira lo que está pasando en Argentina con la inflación, por ejemplo, que bueno, se ha modificado, pero sigue persistente. Está lo que está pasando en Perú, por ejemplo. Está lo que está pasando en Bolivia, que vienen elecciones pronto. Quedémonos, por ejemplo, con lo que está pasando en Perú. Quiero en realidad su evaluación general, pero quedémonos con lo que está pasando en Perú, por ejemplo, con la situación de seguridad, que además se mezcla con esta situación de legitimidad en la política. Bueno, tú lo has dicho, Constanza, en el Perú vivimos una situación de deterioro continuo de la seguridad. Desgraciadamente, las bandas de crimen transnacional que asolan toda la región, a algunos países más que a otros, pero están afectando mucho al Perú. Buena parte de ellas se instalaron con mucha fuerza en Ecuador, que tiene hoy día quizás los números rojos más altos de toda Sudamérica. Y eso han copado el norte del Perú, sobre todo en el epicentro de la ciudad de Trujillo, y en el centro más dinámico, que es Lima y Callao, al punto de que el gobierno ha tenido que decretar el empleo de las Fuerzas Armadas en estado de emergencia, que la evaluación de todo el mundo es que ha funcionado poco, no por falta de voluntad. Bueno, ese es otro tema más grande. Nosotros no cantamos mal las rancheras también al respecto. Pero hay una crisis de seguridad que se une a una crisis de legitimidad en las instituciones. Yo quisiera recordar que según las últimas encuestas, tanto la presidenta Boluarte como el Congreso tienen menos del margen de error de aprobación. Entonces, estamos en una situación muy crítica. Las bandas están llegando ya a extorsionar a la mayoría del transporte, sobre todo los microbuseros, los cuales han hecho paros en demanda porque les eviten que no les quemen los buses, que no los sometan a acciones de sicariato, cosa que desgraciadamente se está penetrando una parte importante del Perú. Frente a eso, yo creo que lo que hay que incrementar es la cooperación, la cooperación institucional, y en eso nuevamente tenemos que tener políticas de Estado. No puede ser una política de un gobierno con otro, si me cae bien o me cae mal el gobierno de turno, porque son tareas permanentes. Al delito organizado no lo vamos a sacar durante un gobierno, vamos a sacarlo durante varios gobiernos, y no lo vamos a sacar definitivamente si no nos enlazamos y nos cooperamos entre todos los países afectados por este mal. Estamos conversando con el cientista político, ex embajador, ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar. Gabriel, nos quedan unos minutos, pero para aprovechar, porque también queríamos conocer su opinión respecto de lo que está ocurriendo en Bolivia y al ladito de Perú. Se vienen elecciones presidenciales ahora pronto y el clima político está muy, pero muy tenso en ese país, sobre todo por todo lo que ha rodeado, ¿no?, la figura del expresidente Evo Morales, que sigue siendo un líder político quizás el más importante del vecino país, y que ha estado involucrado en toda esta trama judicial que lo tiene incluso ahí con una orden de detención pendiente. ¿Qué se espera para lo que pueda ocurrir en Bolivia? Porque efectivamente hay incluso quienes temen de que se pueda producir un quiebre a nivel democrático, como el que casi ocurre hace algunos meses también en ese país. Bueno, yo completaría el cuadro, ¿eh? Yo diría que Bolivia hoy día tiene dos crisis latentes, ¿eh? O sea, una crisis que es recurrente, mejor dicho, que es la crisis económica. Y es que en el fondo Bolivia
vive hoy día una merma sustantiva de sus ingresos, producto que el gas, que era su principal producto de exportación, ha caído en picada. Nada más que Bolivia siguió gastando como en tiempos normales. Entonces esto es como usar la tarjeta de crédito, seguir usando la tarjeta de crédito cuando uno queda cesante. Y con eso las reservas de dólares están muy disminuidas. No alcanzan para adquirir los insumos necesarios que requiere la economía boliviana para poder funcionar. Eso donde es más trágico es en el tema de la energía. Pongo un ejemplo. Bolivia produce mucha soya en el estado de Santa Cruz, y es una agricultura muy moderna que está muy mecanizada. Pero si no hay diésel para hacer funcionar las maquinarias, se pierde la cosecha. Ahora, si no hay combustible, el campo no puede abastecer a las ciudades, hay desabastecimiento, hay alza de precios, en fin. Esto el gobierno actual ha tratado de resolverlo, pero espasmódicamente, o sea, con envíos de buques con energía que desembarcan en Arica, suben al altiplano. Esto fomenta el contrabando. En fin, hay una crisis económica dura que va a obligar a Bolivia a tomar medidas duras. Y esa medida, desgraciadamente, le va a tocar al próximo gobierno, que se elige el 17 de agosto, o sea, muy cerca. Y me paso a la parte política. Entonces hay una crisis económica que es una bola de nieve que viene creciendo. A rato se detiene un poquito, pero después vuelve a subir. Las elecciones son el 17 de noviembre y la inscripción de candidatos se hace el 15 de mayo. Y todavía no está claro quiénes se van a inscribir. O sea, estamos virtualmente a 3-4 meses sin saber. Los ciudadanos bolivianos no van a saber por quién van a votar o pueden votar, quiénes van a aparecer en la papeleta. Nuevamente, no hay que ser demasiado críticos, los chilenos tampoco sabemos quiénes van a estar en la papeleta en noviembre, así que no, quizás tener un poquito más de tiempo, pero la incertidumbre electoral es muy fuerte en Bolivia. Y el dato más importante es la división del MAS entre los seguidores de Arce y los seguidores de Evo, pero también hay que decir que Evo tiene un nivel de aprobación de un 20%, según la media de las encuestas, porque hay encuestas para todos, ¿no? Pero tiene un nivel de rechazo muy alto. Y el que tiene un nivel de rechazo mayor aún es el presidente Arce. En la parte, digamos, de la oposición, llamémoslo así, ha fracasado un acuerdo de la centro-derecha, que han llamado Pacto de Unidad. Ya han emergido un par de candidatos, digamos, outsiders, como se les llama ahora. Uno que es un doctor coreano, un pastor coreano, doctor Chi, que es muy pintoresco, por lo menos para sus declaraciones. El asunto es que todavía no está claro cuáles van a ser las alianzas, los nombres, y aparte lo cual se cruza con lo que en Bolivia llaman el binomio, porque ellos tienen presidente y vicepresidente. Entonces, generalmente el binomio tiene que decir si el candidato es de La Paz, el vicepresidente tiene que ser de Santa Cruz. O si es un hombre, el otro tiene que ser una mujer. Y también se mezcla el tema racial. Si es un blanco o es un originario. Entonces, esas combinaciones aún no están del todo definidas. Por tanto, y hay muy poco tiempo, y yo diría que lo más preocupante es que gane quien gane, va a enfrentar una crisis económica durísima y va a tener que tomar medidas muy duras, ¿cierto? Empezando por el recorte de algunos subsidios. Gabriel Gaspar, cientista político, ex embajador y ex subsecretario de Defensa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Podríamos haber seguido conversando de lo que pasa en la región, por supuesto, pero el tiempo es cruel en la radio. Así es. Agradecerle, Gabriel. No, gracias a ustedes. Yo soy un persistente escucha de todas sus transmisiones, así que un cordial saludo. Muchas gracias, igualmente. Ahí estaba Gabriel Gaspar conversando con nosotros a esta hora de la mañana respecto de todos estos temas muy importantes para la región. 8:01, nos vamos rápidamente a una pausa, siga nuestra sintonía porque Patricio López asumirá la conducción a partir de unos segundos. Hay interesantísimos invitados por delante, así que acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Connie, nosotros ya nos reencontramos el próximo lunes. Muy buen día, quédese, nosotros nos reencontramos el lunes.